Son 4 millones de NRC, 50,000 de gastos médicos por pasajero, deducibles como todo, L5 y 10, obviamente asistencia jurídica y la mejor respuesta en siniestros del mercado. Parece que habla en chino, ¿no? A través del tiempo nos han pintado el seguro como un tema complicado y la verdad es que es un tanto aburrido, pero eso se terminó. Bienvenidos a Seguros Sin Rollos, el espacio en donde te explicamos los seguros sin tanto rollo. Porque recuerda que hacerlo fácil no te quita lo profesional. Buenas tardes, segureros y segureras. Bienvenidos a un capítulo más de Seguros Sin Rollos. Mi nombre es Rodrigo Martínez y este es un capítulo especial en el cual nos acompaña nuestro buen amigo Carlos Flores de Seguros El Potosí. Me gustaría que él personalmente se presente. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Rodrigo. Pues bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Su servidor Carlos Flores. Yo colaboro directamente en Seguros El Potosí, en el área de siniestros autos, más específico en el tema jurídico. Y pues bueno, ya su servidor tiene una trayectoria, Rodrigo, ya no de poco, sino ya tengo un buen tiempecito. Te ves bastante joven, ¿eh? Todavía, ¿verdad? Todavía ahí nos conservamos, pero sí ya prácticamente tengo cerca de 17 años en este ambiente, pero más desde un enfoque jurídico, okay, en el sector asegurador ramo autos. Ok. Bueno, mira, Carlos, algo que nosotros tratamos de hacer a través de este ejercicio del podcast es precisamente que todos nuestros segureros conozcan a las personas que están atrás de las compañías, que están detrás de todo lo que representa, en este caso, Seguros El Potosí. Entonces, nos gustaría si nos pudieras compartir un poquito más de ti, obviamente algo que se pueda contar. Sí, claro, claro. Hoy es 14 de febrero, no nos sí, vamos a poner románticos, ni nada por el estilo. Sí, claro. Cuéntanos, Carlos, ¿tú vives en San Luis Potosí? Es correcto. Okay. Sí, yo vivo en San Luis Potosí. Como les digo, yo colaboro actualmente con Seguros El Potosí en el área de autos y jurídico. En la compañía tengo la fortuna ya, gracias a Dios, voy a cumplir 9 años, ya en la institución 9 años en este mismo ramo, en autos jurídico. Pero pues bueno, fuera de la compañía he colaborado en Fiscalía de San Luis Potosí, okay, y en algunos despachos jurídicos nacionales que le brindan atención jurídica a diversas okay, compañías. De ahí es donde me invitan a colaborar con Seguros bueno, Potosí. Ya te me adelantaste a la pregunta, pero igual perdón. Si nos puedes dar un poquito más de detalles. Bueno, algo que nos interesa mucho saber es ¿cómo llegas tú a la parte de seguros? Es decir, decimos sí, nosotros, ¿cómo fue que Seguros te llamó? Sí, te dijo, sí. Para acá. De hecho, ya creo que todos tenemos un destino y la verdad que a mí me apasiona muchísimo este ambiente del sector asegurador. ¿Cómo llegué al tema de este giro, esta actividad tan noble y tan bonita? Como les digo, yo estaba en Fiscalía como auxiliar prácticamente. ¿Qué fue lo que estudiaste tú? Yo estudié Derecho. Yo soy abogado. Tú eres abogado. Yo soy abogado. Y cuando empecé mis prácticas por ahí del 2003, 2004, en las mesas de tránsito en San Luis Potosí, okay, en fiscalías, ¿qué hace una mesa especializada en hechos de tránsito en fiscalía? Pues evidentemente verifica, investiga, atiende delitos culposos en hechos de tránsito. Entonces yo estaba en una mesa 4 especializada en detenidos, es decir, cuando hay un siniestro y hay una persona detenida, porque hay lesiones, porque hay homicidio, y esa mesa tenía que ver con temas de accidentes automovilísticos. Es correcto, okay, directamente, estén o no asegurados. ¿Sí? Obviamente estamos hablando con un especialista. Digo, en el 2003 todavía no. Okay. En aquel entonces yo estaba en esta mesa 4 con el licenciado Vicente Rosa Serrano, agente del Ministerio Público en aquel entonces, hoy ya jubilado, que sigue siendo mi amigo, y yo era su auxiliar. Yo okay, iba a inspecciones de vehículos a pensiones, cuando había homicidio llegábamos al lugar de los hechos, y ahí es cuando empiezas a interactuar con abogados de compañías aseguradoras. Okay. ¿Por qué? Porque ellos obviamente iban a atender siniestros en donde estaban involucrados vehículos que están asegurados. Okay. Entonces ahí veías asegurados, veías personas que no tienen seguro y te das desde ahí cuenta la complejidad y la importancia de estar asegurado. Ajá. ¿Por qué? Porque yo veía el batallar de las personas que no tenían un seguro. ¿Te tocó estar en la parte donde realmente se usa la póliza? Es correcto. Okay. Es correcto. Creo que es un tema importante el tema jurídico. ¿Por qué? Porque obviamente el valor más importante que tenemos en la vida es la libertad. Bueno, aparte de la vida, es la libertad. Ajá. Entonces yo veía muchas detenciones por accidentes, okay, y había muchas personas detenidas que no tenían cómo garantizar una reparación del daño por el tema de una lesión
o inclusive una indemnización por muerte. Ok. Vehículos que no cuentan con una póliza. Y te das cuenta la diferencia cuando el vehículo sí cuenta con una póliza de seguro, ese amparo, esa protección que te brinda. En ese entonces yo no lo entendía. Ok. En este trabajo, en este lapso, Ujú. supongo que estabas en contacto con muchas compañías de seguros. Es correcto. ¿Por qué particularmente con Potosí? O bueno, no sé si Potosí fue la primera compañía con la que tú ingresaste a seguros o hubo alguna No, previa. primeramente interactué con varias, porque Ok. ahí me invita a colaborar un despacho jurídico a nivel Ok. nacional que le brinda asistencia jurídica a muchas compañías, Ok. no nada más a Seguros El Potosí. Es decir, tú ingresas a seguros no directamente a una No. compañía, sino a través de un A un despacho. jurídico que le brinda asistencia a varias compañías aseguradoras, Perfecto. entre ellas Seguros El Potosí. Ok. Y en este sentido, yo colaboro en ese despacho por ahí de 5 años, Ok. 6 años, y es cuando yo ya atiendo y apoyo a asegurados y estrictamente en accidentes de tránsito terrestre. ¿Qué puesto fue el que tuviste ahí en el despacho? Abogado jurídico de compañía aseguradora. Ok. Digamos, tú eras el abogado que iba al lugar del siniestro. Íbamos a, Ok. no tanto al lugar de los hechos, sino a fiscalías. A todo el trámite. Todo el legal. trámite jurídico, Ok. desde la detención del conductor, la liberación del vehículo, hasta la terminación jurídica del mismo. Así estuve por ahí de 5 o 6 años, y ese mismo despacho me da la oportunidad en el 2007 de ser supervisor jurídico. Ok. Yo ya estaba a cargo de la flotilla de abogados. Yo tenía a cargo como 6, 7 abogados, que son los que nos apoyaban a varias compañías a atender los siniestros, ¿sí?, de vehículos que tienen una póliza, y que obviamente en la póliza pues trae una asistencia jurídica. Ok, ok. Entonces, Dura 5 años ahí en el despacho. Sí. Después, ¿hacia dónde? después ahí, ¿Te vas? en el 2007, soy supervisor jurídico, y duro en un lapso por ahí de 7 años más como supervisor jurídico. El despacho también. En el despacho, es Ok. correcto, y en el 2014, Seguros del Potosí me abre las puertas. Ok. Ya directamente como un jurídico supervisando a estos abogados Ok. para tener una mejor atención hacia nosotros. Supervisando al despacho. Es correcto. Ok. Hoy en día ya hay otro despacho, porque pues, hemos crecido, Sí, sí, gracias sí. a Dios, afortunadamente, y ya es una red muy fuerte. Claro. Entonces, hoy lo que tu servidor hace en la compañía es eso, supervisar el debido seguimiento de los abogados que tenemos. Ok, ahí asignados. perfecto. Y me dices, eso fue en el En el 2014, 2014. yo entonces, entro a Seguros del Potosí. Llevas ya 6 años en la compañía. Voy a cumplir 9 este año. Ah, sí, es cierto. 9 años cumplo. Omitan eso que Sí, hizo Malacara. ahí editan ese pedacito. Son 9 años que afortunados, porque Ajá. en verdad el Seguro del Potosí, obviamente es donde entiendo, comprendo, razono lo que se deriva, lo que es una póliza, coberturas y asistencias. Ok, perfecto. Y entonces, actualmente te desempeñas como supervisor jurídico. Jurídico en Seguros del Potosí, Ok. es correcto. Perfecto. ¿Atiendes alguna parte regional o es a nivel compañía? Atiendo algunas regionales, la compañía se divide en ciertas regionales. Ok. Tu servidor actualmente supervisa, observa como 14 estados, Ok. entre ellos San Luis Potosí. Yo estoy físicamente en San Luis. Ujú. Como Seguros del Potosí es una empresa meramente potosina, Ok. orgullosamente de San Luis Potosí, ahí estamos físicamente, y pues obviamente San Luis es el más fuerte. Sin embargo, ya tenemos presencia pues, en la mayoría de la República, y vamos creciendo. Así que ahorita estamos aquí Claro, claro. en la ciudad de las fresas, Ok. ¿verdad? Ahora, cuéntanos algo. A nivel compañía, ¿qué fue lo que a ti te atrajo o te ha atraído para que sigas ya en esta compañía como tal, en el caso del Potosí? Sí, no, bueno, a final de cuentas te ¿Qué- conviertes de ser ¿Qué le ves tú a Potosí desde tu punto de vista personal que dices, sabes qué, yo quiero estar ahí? servicio. Ok. Seguros El Potosí, y seguramente muchas compañías, porque yo creo que el sol sale para todos, Claro. pero Seguros El Potosí es una institución tan noble, una institución con valores, Ok. que el servicio nos caracteriza. ¿Qué implica un servicio? Que el asegurado pueda tener el contacto directo con su abogado, con el supervisor, con nuestros gerentes, con nuestra subdivisión y hasta nuestra dirección. Si un asegurado hoy quiere saber de su asunto y habla atención a clientes, o está en nuestras oficinas corporativas o en cualquier oficina, tiene el acceso directo con todos los funcionarios operativos del siniestro. Y eso yo lo empiezo a detectar, y la verdad es que no todas las compañías lo hacen. Y eso es lo que a mí me motiva a decir, sí, yo quiero ser partícipe de esta gran labor, porque más allá de ser una institución privada,
es una institución con apoyo a la ciudadanía. Todas las compañías son partícipes del deber de cuidado, de prevenir todos los accidentes que pasan. Y en nuestras manos, obviamente cada quien desde su trinchera tiene una gran responsabilidad de abonar, de poner su granito a la ciudad. Claro. Y créeme que eso nos deja muy satisfechos en poner el granito que nos toca, Claro. desde nuestra óptica. Sí, El claro. gobierno que haga lo suyo, todas las otras empresas, pero nosotros desde nuestra trinchera, y eso es lo que en verdad caracteriza a Seguros del Potosí. Por eso estoy contento y me animé y creo que no me arrepiento de pertenecer a esta gran institución. Claro. Sí, es algo que la verdad a título personal también te puedo decir que yo comparto contigo porque ya como RM2 tenemos 12 años funcionando. Cada vez, bueno, afortunadamente es más sencillo que más compañías o más segureros confíen en nosotros. Sí, sí, sí. Pero cuando iniciamos este proyecto, pues básicamente llegamos vendiendo la promesa de que queríamos hacer algo, ¿no? Ajá. No era tan sencillo que la gente nos Sí, creyera sí, y sí. confiara en nosotros. Y te puedo decir que una de las primeras compañías que nos tendió la mano fue precisamente Seguros del Potosí. De hecho, bueno, RM2 estuvo físicamente en las instalaciones de Seguros del Potosí cerca mira. de 2 años. Allá en San Luis, Aquí en Irapuato. aquí. Esta oficina de Irapuato ha funcionado, bueno, yo lo veo así más o menos como una especie de incubadora de, Ajá, de sí. negocios. He visto crecer a grandes agentes que Sí. iniciaron precisamente ahí en las instalaciones de Potosí, cuando, bueno, vas empezando y apenas vas armando tu proyecto. Y la verdad es que, bueno, coincido totalmente contigo. De hecho, son uno de los diferenciadores que siempre menciono yo, porque tenemos una situación de forma particular, no solamente con Potosí, sino con algunas otras compañías. Hay ocasiones en las que a la gente en general, si salimos a la calle y le preguntamos, dime 5 compañías de seguros, te van a decir las más grandes, Sí, las más sí, sí. conocidas, ¿no? Y hay muchas otras compañías que depende de la zona geográfica donde tú hagas esta pregunta, pues te van a responder una u otra, ¿no? Ujú. En el caso de Seguros del Potosí, pues es una compañía que hoy por hoy tiene gran presencia regional, hablando a nivel comercial, ¿no? Porque esto también nos lo señalan mucho. Hay algunas otras ciudades donde quizás no tenemos oficinas de servicio, no tenemos quizás ajustadores propios, pero se cuenta con toda la estructura. La red completa. Exacto. Aquí me gustaría que nos hablaras un poquito de esa parte, qué zona geográfica sí tenemos presencia comercial y cuáles serían esas zonas en las que nosotros tendríamos el apoyo de quizás proveedores para la parte de ajustes y para la parte de abogados, ¿no? Sí, mira, es una pregunta muy interesante porque todas las compañías dependemos de terceras personas para poder operar de manera correcta, proveedores. Pero te puedo decir, nuestras regionales, 4 regionales principales en la República, contamos con abogados propios, contamos con talleres convenidos, contamos con clínicas para atención de nuestros asegurados cuando nos piden atención médica, contamos con proveeduría en refacciones, contamos con grúas, o sea, tenemos un convenio muy establecido con todos estos proveedores para poder atender la necesidad de nuestro asegurado. ¿Qué regionales son las que nosotros tenemos principalmente? San Luis Potosí. San Luis Potosí, Insisto, la compañía es meramente potosina. Querétaro, Guadalajara Ajá. y León. Okay. ¿Sí? Son básicamente nuestras 4 regionales. Sin embargo, tenemos presencia en muchas oficinas, como por ejemplo, se me fue ahorita Mérida, Zamora, Uruapan, Saltillo, Puerto Vallarta, Hermosillo, Colima, Tepic, Tepatitlán, Tijuana. Entonces, básicamente tenemos que unas 23 oficinas ya prácticamente, que insisto, no todas tenemos propiamente personal, pero sí tenemos atención. Es decir, si un asegurado ahorita choca en Cancún, por ejemplo, tenemos una red fuerte de poder atender desde un ajustador, desde una atención médica en una clínica, hasta grúa, hasta taller. Sí. Nosotros no tenemos desprotegidos a nuestros asegurados. Este es un tema en el que sí me gustaría que pudiéramos adentrarnos un poco más, Sí. porque como te comento, es algo que frecuentemente nos hacen esta observación. Uh-huh. La parte de
regional de negocios para nosotros como RM2 está sobre todo en la parte de Guadalajara, Sí. Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Acapulco y una parte de Veracruz. Considero que el 60% de nuestra operación está entre Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, Acapulco. Últimamente, bueno, afortunadamente hemos tenido algo de crecimiento en la zona de Guadalajara, Sí. pero incluso tengo yo una anécdota también a nivel personal y bueno, quiero partir a raíz de ahí para que tú nos des un poquito más de detalles. Recuerdo que estábamos en una agencia Honda ahí en Estado de México, en Ecatepec para ser precisos, y teníamos una situación con ellos en el cual la compañía de seguros con la que estábamos colocando de manera importante con ellos tuvo un tema de siniestralidad, subieron las tarifas y pues quedábamos fuera de mercado, ¿no? Y ellos me dijeron, oye Rodrigo, pues necesito que me des opciones porque pues ya quedamos fuera de negocio porque sí fue un incremento muy considerable. Y entonces en ese momento yo le comenté, mira, pues tenemos como opción Seguros El Potosí. Regionalmente en Ciudad de México pues no había esa presencia. Y te voy a ser honesto, incluso yo mismo dije, ¿Quiénes bueno, son ellos? no, ya los conocía, pero digamos, mi duda o mi reserva era respecto a si realmente podíamos responder en tema de servicio. Yo conocía la compañía aquí en Irapuato. Sí, regionales. Ajá, exacto. Entonces, yo recuerdo que le dije, mira, pues tenemos como opción Seguros El Potosí, que teníamos muy buena tarifa, y me dice, oye, pero sí nos van a pagar, sí nos van a responder. El cliente no los conoce, no lo van a querer. Entonces yo recuerdo que le dije, mira, tú ofrécelo, ya que el cliente decida o no. La verdad es que quedé sorprendido porque ese fue el inicio de que nosotros empezáramos a colocar negocio en Ciudad de México y posteriormente tuvimos una buena aceptación, no solamente en esa agencia, sino en algunas otras, en donde la verdad es que sí quedamos sorprendidos con el tipo de respuesta que tuvimos. Y te puedo decir que fue muy, muy favorable. Respuesta de Seguros del Potosí. Respuesta en caso de siniestros. Me parece que ahí fue, si no me recuerdo, Luis Felipe Hernández. Con él, la verdad es que mis respetos, un excelente servicio. Y entonces, con esto en carne propia, confirmamos que efectivamente no es necesario que tengamos la presencia física. Obviamente el cliente quisiera que todo fuera de esa manera, pero podemos responder sin que necesariamente tengamos esto. Y ahí es donde te decía, me gustaría que nos platicaras un poquito más si los asegurados o nuestros asegurados pueden llegar a tener la misma sensación de calidad del servicio, aunque quizás el ajustador no llegue en el carro de Seguros El Potosí. ¿Cómo controlan ustedes esto? ¿Qué es lo que hacen para poder garantizar ese servicio y que vaya de la mano sobre todo con la filosofía que tienen ustedes? No, mira, 100%, o sea, realmente la compañía tiene eso y más para poder dar una mejor y muy buena atención a nuestros clientes. Como todos, tenemos áreas de oportunidad en donde a lo mejor el ajustador llegó un poco más tarde de lo debido, en donde a lo mejor el abogado no llegó a la cita a la hora que se dijo, o la refacción no llegó el día que dijo el taller. Es normal. Sin embargo, créeme que nuestras figuras operativas, tanto en jurídico como área de siniestros, porque yo hoy vengo obviamente desde una óptica jurídica. Claro. Sin embargo, directamente nuestras áreas de siniestros, gerencias de siniestros, están bien estructuradas. Hay unos pilares muy fuertes para poder apoyar a nuestros clientes en cruceros. Si hoy un asegurado tiene un accidente en Monterrey, que en Monterrey hace años no nos conocían, hoy ya nos conocen, por poner un nombre, por poner un nombre en una ciudad grande. Monterrey tenemos ajustadores, a lo mejor no propios, pero sí tenemos ajustadores convenidos de despachos de ajuste que no nos van a dejar en crucero tirados a nuestros asegurados. Digo tirado porque es un término que se usa en el siniestro, pero no me lo va a dejar desatendido. Siempre va a tener que llegar el ajustador a ayudarles desde una llamada a nuestra cabina siempre está al pendiente. Y este es un tema innovador, ¿eh? La tecnología es primordial en esto. Hoy nuestra área de proveeduría nos comparte muchos avances tecnológicos de atención. Claro. Porque yo me quedé en aquel entonces en la pura llamadita, pero no, hoy ¿qué crees? Hoy ya me le mandan un mensaje al cliente por WhatsApp con la ubicación en tiempo real del traslado de nuestro ajustador. Entonces ya nuestro asegurado va viendo, vamos, ya viene por aquí. Nuestro asegurado, no, ya viene el ajustador por aquí y ya va viendo eso. Que yo en lo particular
No estoy muy adentrado con la tecnología y me parece fenomenal. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con el cliente y le pides su opinión respecto a cómo se le atendió un ajuste, es una maravilla. Se queda maravillado. Y también innovamos, jugamos con la tecnología a favor para tratar de atender de mejor manera a nuestros clientes. Entonces, te respondo nuevamente, 100% la compañía tiene una atención en servicio en toda la República, en toda la República. Hablaste del Estado de México, Ciudad de México, en donde también ya tenemos presencia, ya tenemos cuentas importantes allá. Ya hemos trabajado con gobierno del Estado de México y créeme... Ya podríamos empezar a ver carritos de... No, ya, definitivamente. Y ya vamos ahí metiéndonos. La verdad es que te digo, yo no estoy en un área directamente ventas comercial, claro, pero a final de cuentas escucho, observo y por eso lo digo con orgullo que vamos avanzando y la compañía, el servicio es todo. Y en cuanto a la parte del servicio en tu área, la parte legal, sí, obviamente tú tienes forma de poder atender cualquier queja o cualquier inconformidad que presentara alguno de nuestros clientes en estas zonas. Sí, por supuesto. Tenemos presencia en todas. Okay. Irapuato, de hecho, venimos de León. En la mañana estuvimos en León con nuestra supervisora jurídica que atiende esa zona y que, aunque se le asigna el abogado en físico, en seguimiento, nuestra supervisora, en conjunto con nosotros, estamos muy atentos. ¿Por qué? Porque el tema jurídico es importantísimo. Como les dije, la libertad de una persona es muy, muy complicada cuando me detienen al cliente. Okay. Entonces, imagínate, en crucero hay detención de mi conductor, pues se nos vuelve para nosotros un asunto primordial, claro, relevante, para atender jurídicamente y poder liberar a mi conductor y darle una atención y después liberar el vehículo y después llegar a un acuerdo, ya sea pagando o recuperando, pero la atención jurídica nosotros la brindamos porque están parados en la póliza como asistencia jurídica, ¿sí? Y evidentemente tenemos que tener más allá de abogados capacitados. Con este sistema de impartición de justicia tienen que estar capacitados y no nada más con un conocimiento jurídico, sino, Rodrigo, con un conocimiento de empatía, de servicio, porque hay abogados muy buenos que se saben la ley de aquí y de todo, pero ya cuando mi cliente dice, señor, siéntese y ahorita lo voy a atender. Y no, al asegurador le debe explicar, porque hay asegurados que nos hablan, se va mi abogado y me dice, aquí espéreme tantito. El asegurado piensa que va a llegar un secuestrador porque está en la fiscalía. Claro. ¿Sí? Y él no sabe que va a caer una bomba y es que el abogado me dejó solo. Hay abogados muy empáticos que están ahí, le explican, señora, no se preocupe. Entonces, tratamos de que más allá de que el abogado tenga la capacidad de enfrentar jurídicamente el asunto, tenga la capacidad empática de saber qué está sintiendo nuestra asegurada ahí sentada cuando ve a pasar a los reos con esposas y está asustada porque piensa que es un secuestrador. Desde ahí empieza el servicio. Claro. Desde ahí empieza el servicio. No nada más es lo jurídico, sino que le expliques que este es un proceso y que nosotros estamos aquí para apoyarle. Ok. Ya aprovechando que estamos aquí con tu especialidad en la parte jurídica, vamos a tocar dos temas que también nos preguntan de forma muy frecuente. El primero es la parte del seguimiento por parte del abogado, porque supongo que también a ti te lo han señalado, ¿no? Nos marca el cliente, oye, es que ya estoy aquí en los juzgados, el abogado no se ha comunicado conmigo, el abogado no me ha llamado. Hay una confusión que hemos notado mucho en donde muchas de las veces el cliente sigue en contacto con el ajustador cuando el tema ya pasó a jurídico. Sí. ¿Cuál es el ideal en el proceso? Es decir, el cliente tiene que estar pendiente, el cliente tiene que esperar la llamada del abogado. ¿Cuál es el deber ser en este sentido? El deber ser es una retroalimentación de ambos. Okay. No podemos dejarle la responsabilidad total a la compañía, ni dejarle la responsabilidad total al cliente. Okay. ¿Por qué? Porque pues, obviamente la compañía, tenemos una obligación de estar comunicando al asegurado. Pero desde que el ajustador turna el siniestro jurídico, no es que el ajustador se diga, ya pasé mi estafeta y ya no es mi responsabilidad. Yo ya no le voy a contestar nunca al cliente. Que por los comentarios que frecuentemente nos hace el cliente, él se queda como con esa sensación. Sí, ¿no? sí. Es que el ajustador ya no me contesta. Bueno, Claro. Es que ya no es su función. Sí, ya no es su función. Ya te turnó, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí sí me gustaría, si nos vamos por partes, ok.
El ajustador turna el caso para la parte legal. Sí. ¿Cómo tendría que ser ese proceso? Es decir, el cliente tiene que estar llamándole al abogado, el abogado tiene la obligación de llamarle al cliente. ¿Cómo funciona esa parte? Operativamente funciona de la siguiente manera. El ajustador turna jurídico a través de una cabina. Okay. Ahí nuestro asegurado ya no habla nada. La primera llamada que hace nuestro asegurado es a la cabina para reportar que tuvo un siniestro. Okay. Desde ahí se aperturan asistencias. Ahí, en este sentido, el ajustador lo turna legal y nuestro abogado es el que tiene que marcarle al cliente y estarle retroalimentando. Cuando el asegurado no recibe esas llamadas, hay un área de atención a clientes que nosotros tenemos y a lo mejor por medio del ajustador. Hay ajustadores que me le reciben la llamada al cliente y me dicen, Lee, ¿qué cree? El asegurado me dice que no le ha marcado el abogado. Okay. Y en ese momento, a ver, abogado, supervisor del abogado, ¿por qué no le han marcado a mi asegurado? Necesito que le hablen en este momento porque está esperando llamada. Y pasa mucho, pasa mucho. Pero a veces porque el abogado anda en carretera o anda en una audiencia. No justificamos omisiones ni negligencias, ojo, no. Pero sí es un tema de darle el beneficio de la duda al abogado porque no ha hablado. O simplemente temas de que los teléfonos son incorrectos. Fíjate hasta dónde llegamos. Sí. Hay un dígito incorrecto. O simplemente nuestro proveedor jurídico hace llamadas de un conmutador con la ADA 55. ¿Y qué crees, Rodrigo? Hay asegurados que no contestan la ADA 55. Claro. Y sí le hemos marcado, pero señor, es que no contesta. Ahora, aquí considero que también se suma un elemento más, que es el tema de trámites por parte de autoridades, ¿no? Definitivamente. Quizás el abogado ya se presentó a juzgado y hay fecha de audiencia. Bueno, no conozco perfectamente los términos, pero bueno, más o menos. Sí. Ya dio fecha de audiencia para dentro de 15 días. Ajá. Entonces pasan 3 días y nuestro cliente nos llama, oye, es que el abogado no me ha dicho nada. Sí. Bueno, hablamos con el abogado, bueno, sí, tenemos cita de audiencia. Quizás aquí la clave sería precisamente esa comunicación que se pueda tener, ¿no? Sí, explicarla. Inclusive dentro de la intervención inicial de nuestro abogado se les brindan trípticos a nuestros asegurados. Okay. Es un tríptico informativo del proceso. Okay. Si tiene dudas, dejo mi teléfono, el abogado, y los teléfonos de mis superiores. Cuando llega una queja ya con su servidor o con nuestros supervisores jurídicos, es porque ya el cliente está muy molesto. Pero a veces hay quejas que no son procedentes. Claro. Y hay quejas que sí. ¿Con cuáles no son procedentes? Es que la autoridad dio cita para 15 días para evaluar. Y yo tengo 15 días sin mi vehículo y me interesa y es mi herramienta de trabajo. Que es lo que tú dices, Rodrigo. No podemos ir contra los protocolos, tiempos y formalidades de la fiscalía, claro, o del propio juzgado. Y ahí es donde le causa malestar al cliente. Claro. Pero dice, oye, pues yo para eso contraté una póliza y es amplia. Así es. Sí, pero no todo lo amplio es amplio, claro, y no todo lo limitado es limitado. Hay que explicarle bien al cliente los límites y alcances de las asistencias y coberturas. Claro. Ahí, ¿cuál sería tu recomendación cuando estamos en esa situación? Yo soy un cliente que tuvo un siniestro hace 3 días, mi carro está detenido, y tengo esa sensación de que nadie se comunica conmigo. Sí. ¿Con quién tendría que hablar yo? ¿Con el ajustador, con cabina, con mi agente? ¿Cuál sería la persona con la que yo me tendría que dirigir? Yo creo que para no triangular directamente hay un teléfono 800 que es nuestra atención a clientes. Tenemos una atención a clientes que en verdad está muy metido en el tema para solucionar inconformidad y seguimiento de nuestros asegurados. Recibe la llamada y nuestra atención canaliza con el área correspondiente para no triangular. Ahí ya tendríamos o podemos hacerlo con el número de siniestro o con el nombre nada más. Puede ser con el nombre del cliente, con el número de serie del vehículo, con la póliza. En crucero se le da un número de reporte, etcétera. O sea, hay muchos datos con los cuales nuestra área de atención a clientes lo va a identificar. Con eso, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, me hablan, oiga, tengo a nuestro asegurado manifestando que el abogado no le ha hablado. Pero, y es que digo, también quejas infundadas, porque apenas el siniestro fue hace 1 hora. Sí, exacto. Entonces estamos apenas en el protocolo administrativo de asignación. Entonces, en este sentido, pues bueno, resulta que ya tiene 3 días que efectivamente el abogado no le ha hablado. Sí, exacto. Entonces recibo llamada, tomo datos y en ese momento hacemos un enlace. Y le enlazo al abogado y explicamos. Y más aún, Rodrigo, más allá del abogado, nosotros tenemos la capacidad de explicarle al cliente. No tengo por qué canalizarlo con el abogado. Si yo tengo la información de explicarle qué es lo que va a pasar, pues yo se la doy. Lo dejo tranquilo, le doy mi teléfono y en ese momento hablo con el abogado para seguimiento, teléfonos y todo. O sea, no le dejamos la responsabilidad directa
a un proveedor, a un abogado, a un taller, a una refaccionaria, etcétera. No, aquí en este sentido también tenemos nosotros una gran responsabilidad, donde es lo que te digo. ¿Por qué? Porque el abogado, el despacho puede llamarse X, pero no, sigue siendo Seguros El Potosí. Sí, obviamente el cliente no va a hacer esa separación. No, aquí es Potosí. Es el abogado del tal despacho. Y yo no le puedo decir es que el abogado está bajo mi responsabilidad. Yo le tengo que dar una respuesta al cliente. Okay. A veces el cliente en una llamada me lo traen como en una canica, en una caja. Claro. Y eso es lo más grave. Yo siempre les digo, hay que ser empáticos con el cliente. Cuando uno habla a Banorte o a Sky y te tienen ahí en línea, o simplemente estás en turno ahí formado, ¿cómo se siente, Rodrigo? Sí, nosotros en podcasts anteriores hemos hablado mucho del tema de siniestros y señalamos precisamente que cuando uno de nuestros asegurados tiene un siniestro, pues jamás va a ser una experiencia agradable, ¿no? Nunca. Siempre va a haber factores que intervienen y sobre todo la expectativa que a veces tenemos en cuanto a lo que nos cubre contra lo que ya está en la realidad, ¿no? Es correcto. Te decía, una de las quejas, de las inconformidades que más nos encontramos por parte de los asegurados en la parte legal es esta intercomunicación del abogado, ¿no? Ya comentas, bueno, lo ideal es comunicarse atención a clientes y ahí se le da seguimiento a su caso. Directamente. Esto también a veces genera el hecho de que el cliente tenga esa sensación de, no, pues es que nadie está viendo mi asunto. Puede ser que por temas de autoridad está en trámite, ¿no? Está en curso normal. Otro de los temas que también nos hacen mucho ruido es el asunto de los corralones. Okay. Ahí, ¿qué nos puedes platicar tú? Porque hace poco estábamos platicando con Dulce de Chop. Ajá. Ella nos mencionaba que dependiendo del estado donde ocurre el siniestro, cada estado tiene tiempos diferentes. Desde el punto de vista legal, sí. ¿Cuál sería tu percepción de este tipo de temas? Definitivamente, es que aquí partimos de dos vertientes. Uno, la cuestión jurídica, la cuestión legal. Cada estado tiene su propia legislación. Okay. Por ejemplo, en San Luis, los daños sin lesiones, sin homicidios, sin estados de ebriedad, los puros daños no son privativos de detención de vehículos. No se van de Llévense sus vehículos y se queden agraviados, vaya y denuncie. Okay. En San Luis. En las demás... Me parece que en León pasa lo mismo. En León pasa, creo también, pero imagínate, si por ejemplo en Veracruz no llegas a un acuerdo, directo al corralón. Y en Veracruz, para que te liberen un vehículo, tienes que acreditar propiedad, tiene que haber dictámenes que se tardan de 15 a 30 días hábiles. Entonces imagínate, el cliente está molesto porque él tiene una póliza con cobertura amplia. Claro. Entonces ahí es donde entro a la segunda vertiente desde la obligación contractual de las compañías. ¿Hasta dónde yo puedo cubrirte o no pensión? Porque aquí el tema es la pensión. Claro. Más allá del tema de que está pasando el tiempo, pues el dinero. Acuérdate que hay coberturas adicionales en la póliza normal. Para nosotros hay una que se llama multas y corralón. Ahora, este asunto de que el vehículo permanezca 3, 5, 10, 15 o 60 días. Un mes, 2 meses, 3 meses. ¿De quién depende o de qué depende que el vehículo se pueda liberar o no? Porque también son comentarios que nos hacen los asegurados donde me dicen, oye, pues ¿por qué el asegurador no hace nada por liberar mi vehículo? Claro. Si para eso tengo la póliza. El abogado tiene mucha responsabilidad jurídica de liberar el vehículo. Pero depende del abogado el liberarlo, ¿o no? Sí y no. O sea, sí, porque pues, obviamente tiene que trabajar jurídicamente para promover y decirle al fiscal, ¿por qué no me liberas? Fundamentame y motívame. Una falta de seguimiento sí es atribuir también al abogado de que no libera. Pero evidentemente todo es una responsabilidad directa a la autoridad. La autoridad no te libera un vehículo por ciertos actos de investigación. Y si él considera que en un mes no, ni en 2 meses, por ejemplo, hay estados muy rigurosos donde si tú le acreditas la propiedad con una factura, esa factura tiene que ser validada. Ok, pero entonces, digamos, es responsabilidad del abogado dar seguimiento, pero dentro de los plazos que marque la autoridad. Es correcto. Sí, porque te comento, esta situación nos la mencionan de forma muy frecuente. Sí, claro. El comentario que te digo, oye, ¿por qué si ya llevamos 2 semanas y no liberaron el vehículo? Hablamos con el abogado, bueno, es que todavía no. Un peritaje, ¿no? Por eso te digo, es sí y no, pero es más no porque es de la autoridad. Si ya pasaron 2 semanas y ya son 15 días y el abogado no se mueve y no promueve, y ya son 20, ya son 30, pues bueno, entonces algo nos está faltando, ¿no? Pero vamos a reclamarle al abogado. Sí, vamos a... y digo, a final de cuentas, la verdad, siempre me le echan la culpa al abogado. Ajá. A veces sí, también hay que aceptar y asumir una responsabilidad de omisiones, de faltas de seguimiento.
Pero a veces no, porque la verdad es que, híjole, hoy en día, Rodrigo, la autoridad a nivel nacional es muy complicada. Y más en temas de accidentes de tránsito con lesiones graves y homicidios. Ok. Aguas, ahí sí los tiempos son un poco más complicados por la gravedad del delito. ¿Cuánto es el tiempo máximo que tú has visto que dura detenido un vehículo? Uy, no, ahorita tengo uno detenido en Tabasco Ajá. que llevamos 8 meses. 8 meses detenido. 8 meses detenido, pero por un tema de la factura. La fiscalía dice que es apócrifa y el cliente dice que no. Entonces nos estamos peleando ahí para acreditar que no. Mientras sí o no, el asegurado creo es de México. Nosotros estamos en San Luis y el abogado en Tabasco, llevamos 8 meses. Y obviamente eso ya no tiene nada que ver con el hecho de que si la compañía quiere o no dar un buen servicio. Sí, no, eso ya no depende de nosotros, es de la autoridad. Y también hay que decirlo, luego la autoridad son muy hábiles pues, para dilatar, para hacernos batallar y pues estar ahí dilatando sobre todo el tema, pues para que el asegurado se desespere de cierta manera. Pero ahí no hay omisión ni falta de seguimiento de nuestros abogados. Es tema de autoridad, ¿no? Directamente. Digamos, ¿tiene algo que ver también el hecho de la saturación de trámites? Porque supongo que, bueno, obviamente yo siento que es mi vehículo y es lo más importante, pero la autoridad trae otros 150 casos más, ¿no? Sí, pero creo que eso es un tema donde no debe de caber. ¿Por qué? Porque las fiscalías deben de tener el personal capaz y apto para atender las 10,000 denuncias que tiene. Deberían, pero ¿lo tienen? Deberían, no. No lo tienen. Entonces ese sería también un agravante, claro, ¿no? Por supuesto. Bueno, a través de esta serie de podcasts que estamos haciendo nosotros, queremos precisamente promover el hecho de no solamente ofrecer la parte del precio en el seguro, porque hemos notado cómo tenemos casi una puja por ver quién se queda con el cliente, ¿no? ¿Quién lo tiene más barato? Considero que es importante analizar que muchas de las veces todos estos detalles, bueno, nosotros lo hemos visto con otras compañías, podemos evitarlos si agregamos la cobertura de exención deducible o agregamos la cobertura de multas y corralones. Este calvario por el que atraviesa a veces el asegurado, hay algunas coberturas extras que a veces olvidamos incluir en la amplia. ¿Cuáles serían esas coberturas que tú sugerirías que toda póliza debe tener? Si queremos evitar todo esto. Para amortiguar, evitarlo es casi imposible. Ajá. En temas de fiscalía propios de la autoridad. Pero si queremos amortiguar el malestar del cliente, por ejemplo, hablando de un tema de pensión, la multas y corralón, la cobertura de multas y corralón te va a ayudar en mucho. ¿Por qué? Porque quizá no vas a pagar los 15,000 pesos de pensión, pero a lo mejor sí vas a pagar 5,000 pesos. Poniendo un ejemplo, ¿no? Sí. Porque hay que verificar. Coberturas adicionales como, por ejemplo, deducibles, Rodrigo. Ajá. El deducible es una piedrita en el zapato para las compañías, porque el cliente dice, ¿por qué voy a pagar un deducible si yo soy afectado? Si ahí está el responsable. Tenemos en el caso de Potosí la cobertura de no pago deducible bueno, sí. En algunas otras compañías funciona una cobertura de exención. Ajá. Y si tú la tienes contratada, no importa si hay un tercero identificado o no, tú te evitas todo este trámite legal. Aquí la tenemos como sin deducible en daños materiales. Así se llama la cobertura adicional. Obviamente te sometes a una reglita, que es lo que tú comentas, y va encaminada únicamente a daños materiales, colisión, vuelco. Nada más. Todo lo demás está fuera, porque, por ejemplo, no hemos hablado de eventualidades más relevantes como el robo. Por ejemplo, el robo total hoy se ha disparado. Y ahorita mencionabas algo de primas. Y yo siempre les digo, quizá a lo mejor el servicio ensombrece la prima. ¿Por qué? Porque la gente quiere un servicio. Claro. Dice, no me importa pagar 2,000, 3,000 pesos más con cierta compañía, pero el servicio es increíble. Claro. Y eso es a lo que nosotros siempre atacamos, el servicio. Porque con el servicio el cliente se sigue quedando. Si es momento de renovar y el cliente ve 1,000 pesos más, se va a quedar porque su coche estuvo bien, porque el abogado lo atendió bien, porque la refacción llegó bien, porque la grúa no se tardó, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y no le va a interesar al cliente, ¿eh? Hoy el servicio, yo digo eso, ensombrece cualquier prima. Ok. El servicio ensombrece el precio, anótalo. Patentada por Carlos Flores. Excelente. Carlos, bueno, estamos llegando a la recta final de esta plática muy interesante. Creo que te vamos a estar invitando en ocasiones más frecuentes. Creo que hay mucho tema pendiente de platicar aún, ¿no? Y nos gustaría llevar toda esta información tanto a los asegurados como a nuestros segureros.
¿Alguna recomendación final que tú hicieras para todos nuestros segureros, que obviamente son los que están enfrente del cliente y los que en primera instancia reciben toda esta serie de quejas? Todo el tema legal, ¿cuáles serían esas recomendaciones de tu parte? Mira, realmente yo a los clientes les digo que no escatimemos en contratar una póliza, obviamente en el ramo en que estamos en auto. Y con Seguros El Potosí. Y con Seguros El Potosí, okay, por supuesto. No escatimemos porque hoy, y ya lo hemos dicho mucho, el traer un seguro no es un lujo, es una necesidad. Y créeme, no sé si te pase, Rodrigo, pero nosotros que estamos en esto, si hoy se me vence a mí la póliza, hoy, y mañana no la he renovado, me siento inseguro. Claro. Te lo juro, me subo al coche y me siento intranquilo. Así debe de ser este ambiente, este giro. Como cuando sales de tu casa y se olvida tu celular. Ajá, dices, no, en verdad, se cae la red, no hay internet, el wifi. No, te sientes incomunicado, es lo mismo. Claro. Hoy les digo, no escatimemos en un producto de póliza auto. Obviamente este es un traje a tu medida. Tú escuchas la necesidad del cliente, qué hace, a qué se dedica y le adecuas una póliza. Entonces no escatimemos en coberturas básicas, daños materiales, robo total, responsabilidad civil y el gasto médico ocupante. Posteriormente en otra entrevista platicamos porque son bien interesantes y toda esta información le tiene que llegar al público. Exacto. A nuestra sociedad mexicana, a nuestros compañeros de Irapuato. ¿Por qué? Porque el tema, Rodrigo, es el desconocimiento. Claro. Y créeme, si el asegurado sabe todo esto, no va a dudar en contratar inmediatamente una póliza. Y algo que nosotros hemos estado promoviendo también es el uso correcto de la palabra amplia, porque... no todo lo es amplio, es amplio. Esa es una palabra que sí, normalmente interpretamos de una manera totalmente diferente a lo que es correcto, es definitivo. Perfecto. Carlos, ha sido un placer platicar contigo. El placer es mío. Nos acompañes próximamente. No, hombre, al contrario. Y bueno, solicitarle a nuestros segureros que nos sigan en redes sociales. En el podcast lo encuentran en Spotify como Seguros Sin Rollo. En YouTube, Facebook, Instagram nos encuentran como RM2 Seguros. No sé si tú tengas alguna red de la compañía o tuya que quieras compartir. Híjole, yo estoy muy a un lado de las redes sociales, pero en Seguros El Potosí estamos ahí a la orden. Perfecto, muy bien. Entonces, nos estamos viendo, nos escuchamos en la próxima emisión. Fue un placer, Carlos. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por todo. Muy buenos, besitos, bye. Gracias.